Bienvenido esta tarde a nuestro estudio de el medio de la semana en la Iglesia Bautista Comunidad. Soy Pastor Ron Maggard con nuestro estudio hoy del libro de Santiago capítulo 3. Y hoy somos introduciendo un estudio muy importante sobre la lengua. Y yo creo es muy importante para nosotros entender sobre esta cosa. Cuando somos estudiando las escrituras y aprendiendo más, es posible para aprender y conocer muchas cosas que posible es primera vez para ver. Es una de las bendiciones de las escrituras. Y la Biblia tiene muchas cosas para decir sobre la lengua. Hay muchas escrituras que son dadas para darnos una advertencia sobre las cosas decimos y también para hablar sobre las bendiciones que tenemos. Y es muy oportuno para este tiempo porque yo creo realmente que una de las cosas más destructivas en nuestra sociedad hoy en día es personas hablando sobre varias cosas y es siempre parte de las cosas políticas y también en las iglesias. Entonces queremos comenzar esta tarde con una advertencia, una gran advertencia. En Santiago 3:1 la Biblia dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Primera cosa es una advertencia sobre y también un mensaje sobre maestros. Mira, maestros son necesarios en todas las áreas de nuestras vidas. Buenos maestros son una bendición grande, tremendo. Pero también los maestros que son malos son la causa de grandes problemas en toda la vida. Y también en la iglesia es igual. Es muy importante para nosotros conocer que nuestros maestros son siempre enseñando la verdad. El mundo es lleno de falso, de maestros malos con un mensaje equivocado. Y es necesario para nosotros tener gran responsabilidad en esta. Mira, en nuestra iglesia necesitamos maestros. En nuestro ministerio siempre hay personas necesarias para nosotros entrenar más maestros y conocer que tenemos hombres y mujeres quienes son preparados bien para enseñar la palabra de Dios y para ser los modelos y los ejemplos necesarios para guiar todo de nuestras personas de nacimiento hasta las más ancianos. Y no es bueno para tener maestros que falta la instrucción de la palabra de Dios o que tiene otros problemas. Es muy necesario para nosotros siempre mirar para ellos que son ha recibido de Dios una don o una posibilidad para enseñar en nuestras iglesias.
algunas semanas atrás fuimos estudiando mirando en Hebreos 5:11, donde la Biblia dice acerca de estos tenemos muchos que decir y difíciles de explicar, por cuantos os habéis hecho tardes pero oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenías necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y los versículos son continuando allí en Hebreos 5, hablando sobre la necesidad para tener maestros maduros, para tener personas que tienen una habilidad para enseñar especialmente la palabra de Dios. Pero esta porción de la palabra de Dios, Santiago 3:1, Hebreos 5:12 y otras, son diciendo a nosotros que hay un tipo de prueba, un examen para esta habilidad. Y en esta porción de la palabra de Dios, donde estamos estudiando ya Santiago 3, aprendemos que la lengua es una prueba de nuestros corazones. Es una prueba de nuestra habilidad. Es una prueba de nuestros corazones y que es adentro nuestro corazón. Entonces, comenzando con esta advertencia, también hay algunos asombrosos que necesitamos pensar. En caso que tú eres pensando, versículo 2 en Santiago 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo estoy pensando que este mensaje es para todos y en muchas cosas, dice la palabra de Dios. Y es una prueba para nosotros conocer y entender y determinar el nivel de nuestra maturidad. La Biblia dice aquí en esta porción, en versículo 2, dice, a veces ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o maduro. Y amados, este realmente es el tema de nuestra lección esta tarde. Es necesario para nosotros conocer el progreso y ver algunos ejemplos para conocer si nuestras palabras son buenas o si tenemos la capacidad para refrenar. Y es muy necesario para nosotros también. Es muy necesario para nosotros aprender cuando decimos algo y cuando no decimos algo. Pero el tema es que necesitamos entender cómo refrenar la lengua, porque es una guía para la otra parte o todas las otras partes del cuerpo. También en versículos 3 y 4, la Biblia dice he aquí nosotros ponemos freno en la boca de las caballas para que nos obedecen y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna
quiere. Es necesario para nosotros entender que esto es una cosa muy seria y peligrosa. Las cosas de nuestra boca. Y es necesario para nosotros entender por los dos ejemplos que son dados. El caballo con un freno, es interesante que usa esta palabra freno, pero también el nave o barca con el timón. Las dos cosas muy pequeñas son como la boca, como la lengua. Y las dos cosas son muy pequeñas, pero es posible para hacer cosas grandes o crear cosas muy problemáticas y malas. Y para nosotros entender que esto es muy serio, necesitamos leer en versículo 6. La Biblia dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesto entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es un instrumento. Mencionó cómo el infierno es posible para destruir todo nuestro cuerpo, nuestras vidas. Tan muchas personas son destruidas hoy en día porque de los problemas que ellos tienen para sus bocas. En el libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 33, la Biblia dice, oh haced árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de vibradores. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta. Escucha, todos darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Amados, necesitamos escuchar y aprenda la palabra de Dios sobre esta. La Biblia dice, necesitamos dar cuenta en el día del juicio para todos de nuestras palabras. Yo creo este significa cualquier somos hablando, pero también cualquier somos escribiendo. Recuerden Facebook también, porque hay muchos quienes son repitiendo cosas que no son la verdad y otros son diciendo cosas que son malas y son dañando el testimonio de Cristo, el testimonio de la iglesia, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados. Entonces, este no es algo pequeño. Hay personas que dicen, sí, yo dijo algo, pero no fue mucho, no fue grande. No es algo pequeño. Este es una cosa grande y importante y serio. Entonces, yo creo necesitamos pensar un poco más en nuestro texto también, donde leemos sobre, en versículo 7, la Biblia dice, porque toda naturaleza de bestias
y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mira, este es un problema tan grande y tan difícil, que es tan grande que solamente es posible para Dios ayudar nosotros con esto. Mira, a veces pensamos, yo estoy persona fuerte, yo estoy persona en control de mis pensamientos y mis palabras, pero la Biblia enseña aquí que en la verdad es imposible para nosotros controlar. La Biblia dice que ninguna puede controlar esto. La verdad es esta: solo Dios puede controlar nuestras bocas. Solo Dios. Y si no es controlado, es como veneno. Y para muchos maestros y muchas personas en los políticos hoy en día, en las televisión, en las noticias, en Facebook y lo siento, en los púlpitos también. Las bocas son enviando veneno, cosas en un fuego del infierno que puede destruir las vidas de las personas escuchando, y solamente Dios puede controlar. Las veneno entrando las mentes de ellos quienes son escuchando, con la religión falsa y con otros problemas. El segundo de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras, y aun negaren al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos siguieron sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mira, nuestras palabras pueden bendecir, o nuestras palabras pueden corruptir. Nuestras palabras posible puede levantar y ayudar, otra vez puede destruir, y solamente Dios puede ayudar. Es posible para mí bendecir a Dios, pero también es posible para mí decir maldición a Dios, y usted también. Piensa de esta. La Biblia dice en versículo 10, fuera el mismo boca. El versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Desde el mismo boca viene bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Este es algo que es muy triste, muy peligroso, un gran problema en nuestras vidas, afectando nuestros niños en las
en nuestros hogares. Padres, necesitamos cuida sobre las palabras de su boca. Es un afecto también en nuestras iglesias. Necesitamos guardar toda la congregación, niños hasta ancianos, para escuchar solamente la palabra de Dios, las cosas verdaderas, las cosas probadas. Es afectando nuestras comunidades también. Porque del fuego del infierno que viene de nuestros corazones, que viene de nuestras bocas. Y finalmente es afectando nuestro mundo. Todo el mundo es afectado por las malas palabras que son dichas cada día. Cada día hay algo más. Cada día hay algo más peor. Y algunos ejemplos son dados aquí en el libro de Santiago 3. Miren, versículo 11, la Biblia dice: ¿acaso alguna fuente hecha por un mismo abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar aguas salada y dulce. Amados, necesitamos pensar la importancia de este mensaje a nosotros. Este estudio es tan importante para nosotros. Y necesitamos pensar otra vez que dice la Biblia en nuestro texto en el fin del versículo 10. Esto no debe ser así, hermanos míos. ¿Qué es necesario? Necesitamos dar la lengua a Jesucristo para controlar. Necesitamos examinar qué es en nuestro corazón, qué es llenando su corazón cada día, porque cualquier es adentro puede venir fuera. Colosenses 3:16 dice esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oh, amados, es tan importante para nosotros guardar esta lengua por medio de Jesucristo controlando nosotros, el Espíritu Santo llenando nuestros corazones y ayudando en nosotros, porque otra vez dice la Biblia, esta vez en Lucas 6:45, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para terminar esta tarde, necesitamos decir: oh Señor, llena mi corazón con sus tesoros. Llena mi corazón y mi vida con su palabra. Y permite solo las cosas buenas para venir de mí, fuera de mi boca. Oh, ayúdame para crecer a maduras, para crecer perfecto. Una persona maduro, controlarme
por su Espíritu.